La radio que imaginamos, que a veces es la que hacemos y a veces es la que podemos, no se explica. Pero está sonando una canción de Charly García que tiene que ver con la vida de todos y cada uno de nosotros. Y que tiene una idea fantástica sobre que nuestros dinosaurios, no aquellos, sino estos, deberían desaparecer. Ahora, no han desaparecido. Los dinosaurios siguen estando entre nosotros y han tenido cría, y las crías gobiernan una parte de la Argentina. En el año 2001, aquí a metros de donde estamos en Avenida de Mayo al 600, rumbo al 700, en los días duros de diciembre de 2001, colisionando con la policía que reprimía y no dejaba pasar, Eve Bonafini decía, sin guión, sin libretista, con la indignación pura de aquel momento, con su insolencia verbal y su enorme creatividad, unas frases que quedaron tanto como las canciones de Charly García. Por más que nos tapen estamos, por más que te pongan mil milicos adelante, estamos, por más que no les guste, estamos, por más que nos quieran tapar, estamos, y si nos matan, seguiremos estando. Y si nos matan, seguiremos estando. Eve Bonafini en toda su potencia. Primera entrevista de esta tarde de 14 a 16, aquí en vivo desde la Plaza de Mayo, con todos los condimentos de una Plaza de Mayo en un 24 de marzo, que es el aniversario 50 del golpe de Estado del 76. El genial director italiano Federico Fellini hizo una película muy famosa que se llama Amarcord. En el dialecto de Rímini, donde nació Fellini, Amarcord es yo recuerdo. ¿Qué recuerda uno cuando recuerda? Tenemos con nosotros al escritor Martín Coan, escritor y profesor universitario, que escribió un libro con el mismo título en castellano, Me acuerdo. No yo recuerdo, ni me acuerdo, sino me acuerdo. Para sintetizarlo, Martín, gracias por venir esta tarde a la radio. Gracias a ustedes por la invitación. ¿De qué te acordabas cuando escribiste el libro? Mirá, me alegra enterarme de que Fellini está también en esa tradición. El Me acuerdo es un formato que inventó un escritor norteamericano, Joe Brainard, y retomó, para mi gusto, de un modo todavía más atractivo, Georges Perec, que es una manera muy particular de escribir los recuerdos. No es exactamente la memoria autobiográfica, no es exactamente la narración autobiográfica. Es un ejercicio de escritura que consiste en proceder a un listado de recuerdos. Un listado, como quien hace una colección, un recuerdo, después otro, después otro. No es lo mismo que una articulación narrativa de la memoria. Por lo tanto, cuando vos vas registrando, consignando los recuerdos tal como aparecen, no se da esa jerarquía que se da cuando vos elaborás una narración de la memoria, donde lo principal queda en el centro, lo lateral queda desplazado o directamente no aparece. En el Me acuerdo, el listado de los recuerdos permite alternar lo relevante y lo irrelevante, lo social, lo íntimo, lo que importa y es imborrable, o aquello que te acordás y vos mismo no sabes muy bien por qué te lo acordás, para qué, no tiene para qué. Entonces, el género Me acuerdo es muy fiel a un modo de la memoria que tiene que ver con entregarse a lo que uno registró, sea por lo que sea que lo haya registrado. En relación al día que estamos viviendo, en relación a la película que Hermann Schwartzbart hizo usando los textos, generosamente los textos que yo escribí, me parece que ese ejercicio del recuerdo permite calibrar una modulación muy específica de la vivencia de la dictadura militar, en la que aparece o en la que emerge no ya o no solamente la elaboración que uno hace en una recapitulación histórica, dando sentido, todo su espesor de sentido a los hechos ocurridos, sino la posibilidad de registrar el modo en que en la vida cotidiana iban ocurriendo los hechos. Es interesante, está el director del documental LS83, que es la sigla de Canal 9 de televisión, Hermann Schwartzbart, lo acaba de presentar su compañero en esta aventura, Martín Coan, que le suma a los recuerdos que Coan incluyó en su libro, material inédito filmado por Canal 9 durante ese tiempo y que nunca fue emitido al aire. ¿Cómo encontraste ese tesoro? Bueno, ese material fue un poco para mí azaroso el encuentro, porque fue una visita al Museo del Cine buscando material para una película anterior que yo había hecho,
que se llama Fuimos Felices, en el que trabajé también con material fílmico, en ese caso eran archivos fílmicos familiares. Y cuando visito el museo buscando ese tipo de material, me encuentro con una bodega atestada de latas que tenían unas etiquetas que decían Videla, Macera, Galtieri, y ahí es donde de alguna manera me entero qué era ese material, y me cuentan ahí dentro del Museo del Cine que ese material proviene del noticiero de Canal 9, que había quedado abandonado en el momento en que los nuevos dueños le compraron el canal a Alejandro Romay y quedaron ahí en ese edificio de GEL 3378. Y bueno, era la época en que esos años en los que pertenece este material eran los años en que el canal había sido estatal. En los años 73 se habían vencido las licencias de los canales privados, el gobierno de Perón no renueva esas licencias, luego a través de una ley de expropiación el Estado se queda con los canales, y luego a partir de 1976 las Fuerzas Armadas intervienen en los canales. En el caso específico de Canal 9 es el Ejército, y bueno, y quedó ahí ese material. Cuando empecé a mirar ese material, bueno, había de todo. Originalmente la idea era buscar aquellas notas donde aparecían lo que en su proyecto incipiente, este proyecto llamaba Dictadores, que era las imágenes donde aparecían las notas, donde aparecía Videla, Macera, Galtieri, pero a la vez estaban las otras notas, las que acompañaban a aquellas en el noticiero y daban cuenta un poco de la vida cotidiana de aquellos años. Es impresionante que solo hacer un paseíto por esta historia de Canal 9 nos llevaría a pensar la historia completa de la comunicación en la Argentina, ¿no? Recordemos que ese era, cuando comenzó la historia de la televisión, el canal de contenidos argentinos, que contrataba actores argentinos, que daba teatro y televisión, mientras Canal 13, que pertenecía a un empresario cubano que se había escapado de la revolución, Guarmestre, y Telefe, que pertenecía a la Iglesia Católica Argentina y a sus jerarquías, daban material estadounidense, etcétera, contra un canal que se jactaba de ser lo argentino. En el desarrollo de las cosas, el menemismo privatizó los canales, les dio a otros poderes los canales. Ese canal volvió a manos de Romay, que él lo vendió después a un grupo australiano que pagó $200 millones por un canal que luego fue comprado por Daniel Haddad y Fernando Sokolowich, director titular, presidente, dueño de Página 12, cuando comenzaba este siglo, y que después, bueno, la historia de la política, los medios de comunicación, y que sabemos que incluso se graba, se filma y no se ve, que va a desaparecer si no lo reencontramos, etcétera. Cuando estamos en un momento como este, mirando por los balcones, el imán de la gente que pasa, Martín Coan, podemos sentir esa idea de que no somos nada, de que todos y cada uno de nosotros valemos un montón, pero al lado de la marea de la sociedad, el pueblo, la movilización, todos y cada uno de nosotros no somos más que una hormiga de un hormiguero gigantesco. Lo somos, pero al mismo tiempo formamos parte de este pueblo que está en la calle. Digo porque hay entre las tantas simplificaciones hoy en boga, en gran medida porque las motoriza el poder del Estado, del actual gobierno nacional, se insiste en una contraposición entre individuo y sociedad, o entre lo individual y lo colectivo, separándolos o incluso enfrentándolos. La idea de que lo individual se debilita o hasta se ve amenazado de desaparición frente a lo colectivo, o la idea de que lo individual no puede verse sino arrinconado y hasta amenazado por lo social. Y ese planteo es completamente falso, es reductivo y distorsiona absolutamente una dinámica más genuina, que es que aquello que cada uno de nosotros es en su condición individual se produce a través de lo social. Lo individual no queda contrapuesto a lo social, no se bifurca lo individual ni se enfrentan lo individual y lo social. Cada uno de nosotros, o lo que cada uno de nosotros tiene como particularidad de lo propio, de su condición individual, se realiza también socialmente. La idea de que alguien existe como individuo, y una vez que existe como individuo se inserta en la sociedad, es un planteamiento falso. Uno no existe primero como individuo y luego se inserta en la sociedad. Nos constituimos como individuos socialmente. Entonces, hacer lo que vamos a hacer, lo que veníamos haciendo y lo que vamos a hacer después de este momento, que a mí me halaga muchísimo estar en este día, en esta radio. Elegimos que estuvieran ustedes este día en esta radio. Es una felicidad para mí, que entiendo que para nosotros muy grande. Integrarse a la multitud que manifiesta es un modo de conjugar lo individual y lo social. La idea del individuo que se pierde en la multitud
puede ser muy falsa. Ahí donde alguien, insisto, individualmente se realiza también como parte de una multitud. Insisto una vez más, el individuo no existe y luego se integra a la sociedad. El individuo se compone socialmente. Bien, para quien quiera encontrarse con tu documental LS83, todo el mundo recordará cuando los medios de comunicación estaban obligados a dar su identificación y entonces todos aprendimos el número y la lógica de los medios de comunicación, ¿no? LR tal, LB tal, etcétera, etcétera. ¿Dónde se encuentra con documental? ¿Dónde vive el documental? El documental actualmente vive en el Malva, los domingos a las 18 horas. De todas maneras, estamos haciendo también algunas otras proyecciones. El jueves vamos a estar en Rosario. El viernes vamos a estar en la Exesma, en la Casa de las Abuelas, haciendo una proyección especial. Y bueno, esos son los lugares y algunos lugares en el interior también. Es un montón, ¿no? Apoyemos y aprendamos al mismo tiempo. Elegimos este día, Martín, para invitarlos a la radio. Podría haber sido cualquier otro y la invitación hubiera tenido el mismo valor. Porque en nombre de mucha gente que consume medios de comunicación, la comunicación te debe a vos un momento histórico de defensa de los derechos humanos en la discusión con Darío Lopérfido, que acaba de partir de este mundo y que después de haber tenido un largo periplo en la política terminó cerca de los negacionistas o siendo uno de ellos, vaya a saberse por qué. Supongo que mucha gente te habla de esto, del modo fervoroso y enfático que es el tuyo, pero que utilizaste en ese momento para demostrar que hay cosas que ya no se deberían discutir y que es una parte de la maldad que gobierna el mundo, ¿no? No solo la Argentina hoy, intentar discutir al respecto. Te agradezco y agradezco todos los casos, pero nada que subrayar en lo que a mí personalmente respecta. Me tocó y nos tocará a cada uno de nosotros dar la discusión y generar los intercambios donde sea que nos toque. Yo agradecido con los que encuentran en lo que pude o puedo aportar algo valioso, no me es en absoluto indiferente, al contrario, me gratifica mucho, pero al mismo tiempo preciso correrme y decir nada, es una voz, la mía, entre tantas y tantas y tantas, y estamos entre todos disputando sentidos. Mira, yo ahí sí diría una cosa, no pretendo que ni esto ni ninguna otra cosa quede en el lugar de lo indiscutible. Las discusiones se dan, se cierran, se reabren, hay que darlas todas las veces que sea necesario. La voluntad de darla por cerrada es una ilusión de ganador de discusiones. Yo tengo esa fantasía, pero es una fantasía de ganador de discusiones. La verdad es que no es esa voluntad. La memoria tiene que ver con un proceso social de elaboración del pasado, las maneras y los tiempos con que cada sociedad da sentido a un periodo histórico determinado, y en eso no hay necesariamente puntos a los que se llega y uno dice ya está, ya llegamos, acá se cierra y acá termina. Son procesos que por momentos se abren, se cierran, se reabren, se retoman, se amplían, y mi tesitura no es ya la de establecer algo indiscutible, sino la de dar la discusión tantas veces como sea necesaria. Bien, agrego yo una cosa. Podría agradecerte, y nunca lo hice, las veces que hablas bien de mí en tus clases en la facultad o de mis libros. Un día mi hija, que cursaba con vos, me dijo, che, pero no lo hago porque me daría vergüenza solo mencionarlo. Pero esta tarde tuve mucho miedo, porque soy hincha de River, de que te aparecieras acá con la remera de Boca y tuviéramos una discusión o una conversación. Seguramente la tenés abajo. No lo baje, por favor, no. Porque, claro, todos lo llevamos en el corazón. No, pero ahí hay un colaborador al que tengo una gana de hacerle canje de campera. O en el pecho, pero el asunto es que estamos en un momento en que debemos sumarnos y no dividirnos. Ahora, ¿qué pasa con la agenda de los que pueden hablar de estos temas en los medios de comunicación, que no son los propios, sino los hegemónicos, los parahegemónicos, los más o menos hegemónicos, o etcétera, etcétera? Es que a mucha gente, como pasaba con Eve en su momento, como sigue pasando con las madres de Plaza de Mayo, sencillamente no los invitan, no están. O alguien ve en televisión a Carmen Arias, o alguien ve en televisión a una madre de Plaza de Mayo, salvo casos excepcionales y muy históricos. Entonces, cuando alguien se pone el pañuelo, levanta los trapos o dice las cosas que al respecto hay que decir, hay un colectivo que se siente representado sin que vos pertenezcas, porque están representadas sus ideas. Lo mismo nos pasa con los cineastas cuando tienen una idea brillante, en este caso, que es combinar dos cosas que en principio estaban separadas: los recuerdos de un escritor y los archivos negados de un canal público de televisión. El resultado es que eso ilumina. Sí, digamos,
Cuando nosotros empezamos a trabajar con el material, originalmente empezamos a trabajar con el material del noticiero, que bueno, fue un encuentro bastante interesante y bastante movilizante, porque en esas imágenes estaba la vida cotidiana y estaba Videla, estaban las dos cosas a la vez, y bueno, esa combinación, esas dos apariciones en el mismo material, era lo que de alguna manera nos impulsó a hacer este documental. Ahora, después de un tiempo de trabajo es cuando aparece la publicación del libro de Martín. Yo me entero a través de Fernando Kraft, que es el guionista de la película, de la publicación del libro de Martín. Yo había leído el de Perec y ya había quedado como bastante fascinado, y de hecho, como Perec termina su libro con 5 hojas en blanco, como una especie de invitación a que cada uno escriba su propio, me acuerdo, yo había empezado a hacer ese ejercicio. Cuando me encontré con el libro de Martín, bueno, ahí ya había algunos de sus recuerdos que, por un lado, eran casi recuerdos míos, o por lo menos bastante cercanos, y a la vez había una relación directa, una compatibilidad con parte de las imágenes. Y cuando empecé a probar, bueno, él encima había grabado un audiolibro, con lo cual me facilitó bastante las cosas, y empecé a probar con ese audiolibro y las imágenes. Bueno, ahí ese entrelazamiento de esos dos materiales me dio la pauta de que había algo bastante potente. En un extraordinario poema escrito cuando era joven todavía, y aún no sacerdote, Ernesto Cardenal, que luego fue ministro de Cultura del sandinismo en su país, puntualizó: suenan sirenas en medio de la noche en Managua, parece revolución, pero no, es Somoza que pasa. Nosotros estamos aquí escuchando el ruido que podría ser el ruido de una revolución en la calle. Es como un mantra, ¿no? Qué lindo escucharla así, la calle de Avenida de Mayo, y no la represión de todos los miércoles que llega de Congreso hasta acá. Qué diferencia, ¿no? Se vive algo que es muy, muy emotivo. Martín, yo tengo una pregunta, si me permitís, Carlos. Cuando te escuchaba, todavía no tuve el placer de ver la película, pero algo se me remitía al psicoanálisis, inevitablemente. A esta cosa de yo recuerdo lo que yo puedo recordar, y además esto otro que se construye finalmente, el recuerdo de uno en el encuentro con el otro. Porque sin el otro uno tampoco puede ser. Como, bueno, esta cuestión del psicoanálisis está cruzada muchísimo en toda tu obra. Contame algo con respecto a eso. Quizás en los últimos años sea producto de estar casado con una psicoanalista, aunque yo suelo decir porque es evidente, ¿viste? Si no le pagás no funciona. Yo digo que son como la máquina, los jukebox, que si no pones la moneda no hay música. No hay. Viste que a veces te dicen, no, vivís con una psicoanalista, te debe estar interpretando todo el tiempo. No te está interpretando todo el tiempo porque no estás trabajando, claro. Estás cenando con vos. Claro. Pero claro, necesariamente uno además lee, yo por mi propia cuenta, leo y me interesa la esfera que vos destacás y señalás, es fundamental, pero es fundamental para lo mismo que estábamos diciendo antes, porque cada uno de nosotros es lo que es en relación con tal otro. Psicoanalíticamente podríamos decir, empezando por nuestros padres, pero de ahí en adelante, lo que somos, cada cosa de la que somos, se vuelve inseparable de la interacción que podamos haber tenido con este, con ese, con aquel. De ahí la premisa de que la condición individual no se separa de la social. Somos lo que somos individualmente a partir de la relación con otros. No existimos primero como un yo, y existiendo el yo nos relacionamos con otro. La relación con el otro constituye nuestro yo. Por eso lo individual y lo social no están separados. A la hora de pensar lo que me tocó a mí, a Herman también, por nuestras edades, haber vivido la infancia durante la dictadura, hay un tipo de experiencia, por eso creo que el S83, relacionado con lo que yo escribí, que son recuerdos del periodo de la infancia. Yo dediqué el me acuerdo solamente a mis recuerdos que llegaban hasta los 12 años. Y hay una vivencia, un modo de experiencia de la condición de una dictadura, y aún de eso que se definió como atmósfera del miedo, que adquiere durante la infancia una modulación muy especial. El miedo cobra un sentido muy especial, porque cuando vos tenés 9 años, 10 años, yo tenía 9 cuando fue el golpe, hay algo en la perspectiva de infancia, que es que vos no tenés todas las herramientas para comprender lo que está pasando. Tenés muy pocas herramientas de comprensión, pero tenés todos los componentes de la percepción. Después cualquier adulto puede saber más o menos, estar más informado o menos, saber más o menos de lo que está pasando y por qué.
pero en un chico no hay herramientas conceptuales de decodificación de lo que pasa. Y al mismo tiempo es parte de esa experiencia. Las escenas de intimidación las vive, la atmósfera de miedo la respira, sin tener a la vez, insisto, las herramientas que permiten decodificar lo que estás viviendo. Eso por un lado. Por otro lado, y en el acople entre los textos del Me Acuerdo que yo escribí y el material de archivo con el que Herman trabajó, hay algo en la relación entre la vida cotidiana y la dictadura. Esto ha sido, hace poco salieron ensayos, hay un libro del siglo XXI sobre estas cuestiones, porque creo que es una dimensión fundamental también para entender cómo fue posible que pasara lo que pasó. De qué manera el aparato del terror del Estado, que el gobierno, intercalo entre paréntesis, que el gobierno nacional actual, aunque pretende estar especialmente prevenido contra las amenazas del Estado, cuando se trata del poder represivo del Estado, no solo no tiene esas prevenciones, tiene una verdadera fascinación por el poder represivo del Estado, y sus alegatos de memoria completa y lo que hoy han vuelto a propalar indican una vez más que no pueden o no quieren medir la gravedad incomparable que asume la práctica de la violencia y de la ilegalidad cuando se le instrumenta desde el poder del Estado. Ninguna otra referencia, ningún otro repudio eventual, ningún otro señalamiento o condena de violencia se puede equiparar con la condena que nos convoca hoy a lo que es el terror, la violencia y la ilegalidad perpetrada desde el aparato y el poder del Estado. Volviendo a la película, ¿de qué manera traba su relación esa dimensión con la dimensión de la vida cotidiana? Que también presenta por lo menos dos caras. La vida sigue, es lo que se ve en el S83. Está Videla, está Macera, es estremecedor ver esas figuras. Y al mismo tiempo eso no se integra, pero coexiste con un día de la primavera en Palermo, con entrevistas en la escuela, puerta de una escuela porque empiezan las clases. Por un mundial. ¿Qué pasa entre la vida que sigue y el terror? Ya sea para pensar cuándo y cómo esa vida que sigue pese a todo resulta funcional a la dictadura o al terror, y dónde sutilmente y con los recursos que se puede le ofrece resistencia. Hay un punto en el que la vida siga pese a todo puede ser un modo de acompasarse a la dictadura, pero hay un modo en que lograr que la vida siga pese a todo es un modo de ofrecerle resistencia, y eso se ve también muy bien en la película de Herman. Bien, supongamos que eso está haciendo una multitud de gente hoy en las calles. Herman, gracias por haber venido a la radio. Gracias por invitarnos. Los invitamos en este día especial. Martín, gracias por haberlo hecho también. A ustedes, un placer. Es el pueblo que pasa, son multitudes en las calles, son los bombos que hablan, somos nosotros también fascinados por ser parte de este todo. Nos vamos rumbo a estudios por un momento, una canción que Víctor Heredia dedicó a la memoria de su hermana desaparecida en la dictadura militar, María Cristina.